Alberto Nájar, pues ya vamos a pasar a otro tema que, pues además de una y muchas maneras, pues está estrechamente relacionado pues con las políticas que implementó este expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y tenemos con nosotros ya a Ángeles Mariscal, Alberto Nájar. Así es, Ángeles Mariscal, nuestra compañera directora de Chiapas Paralelo, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. Ángeles publica justamente una crónica sobre lo que sucedió estos días en Chiapas, justamente en el municipio de Buenavista, en Panteló, Chiapas, pues, en la comunidad San José Buenavista III, donde muchísimas personas, decenas de comunidades expresaron su abierto respaldo a este grupo de autodefensas, el Machete, que se creó, que hizo la aparición pública recientemente. Bueno, pues Ángeles cuenta que esto que hemos visto hasta ahora es apenas una evolución de lo que ya tenía tiempo que estaba en gestación. Ángeles Mariscal, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Momentum. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y qué bueno que tocan este tema para tratar y creo yo de profundizar y de entender por qué ahora, por qué en Chiapas, por qué un grupo de indígenas, por qué deciden nuevamente tomar las armas en este contexto. Y sobre todo creo que es importante porque siempre cuando surgen este tipo de movimientos se empiezan a especular, empiezan a quienes desafortunadamente no tienen conocimiento de la historia de los pueblos de Chiapas, particularmente de estas regiones, empiezan a especular sobre si son grupos creados, financiados, sobre relaciones con políticos, en fin. Y es buena oportunidad, les repito, para hablar sobre cómo surge este movimiento, quizá no con el detalle de quiénes empezaron a formarlo, pero sí para entender el contexto, ¿no? Y aquí el asunto es que esta región indígena particularmente, durante muchas décadas ha trabajado procesos de análisis de su contexto. Ha sido una región donde el obispo Samuel Ruiz García pues cambió su propia mirada para tratar de entender la organización comunitaria de estos pueblos y cómo se intersecta o cómo se va relacionando también con estos procesos formativos y con estos procesos incluso de sufrimiento, de acoso, que no es de ahora, ahorita son estos grupos, pero antes sufrieron otro tipo pues de discriminaciones y de explotaciones, ¿no? Entonces, una característica muy particular que tienen estas comunidades es la influencia de esa llamada teología de la liberación, que en los hechos, en la práctica, les permite tener una metodología de análisis de su realidad. Es algo que también hay que contextualizar, que no se trata de que prioritariamente hayan decidido a sacar nuevamente o emprender nuevamente las armas, sino según fuimos entendiendo por los testimonios de las personas que había e incluso por la ceremonia, y ahorita les digo, que hicieron antes de dar a conocer a este grupo, oficialmente antes de dar a conocer este grupo, pues ellos hacen una oración que realmente vibra en la comunidad. O sea, imagínense 3,500 personas de distintos credos, de distintas filiaciones políticas, que inicien la presentación de un grupo de autodefensas armadas en la presentación pública, haciendo una oración en la que piden que logren el buen vivir, lo que ellos llaman el buen vivir, que piden ayuda a sus dioses, a la madre tierra, lo que ellos consideran pues sus creadores o los creadores de la tierra, para que les ayude a terminar con esta amenaza nueva que están sufriendo, que es el narcotráfico, es el grupo del crimen organizado, y donde se juntan, repito, gente pues que en algún momento militó en algún partido o en alguna organización campesina, incluso se habla, y hay que reconocer también que exzapatistas están acá, que posiblemente, pues es un conglomerado, ¿no? Un conglomerado de personas que se unieron en este contexto de acoso y decidieron, con mucho análisis, repito, con mucho análisis de su realidad, de su proceso y de lo que estaban viviendo, pues decidieron armarse, literalmente decidieron armarse, fueron juntando recursos para comprar las armas que ahora tienen, y esto porque una y muchas veces hicieron un llamado al Estado mexicano para que interviniera. Y aquí hay que señalar que eso lo han hecho de manera pública. Muchas veces las comunidades, los representantes de las 86 comunidades que se reunieron el fin de semana en esta comunidad San José Tercera,
enviaron varios comunicados, tuvieron reuniones con el gobierno del estado, donde puntualmente le decían, estamos viviendo esta situación, las personas que nosotros ubicamos son fulano, sotano, no quisiera dar nombres, pero son personas incrustadas directamente en el gobierno municipal y algunas pues en el gobierno estatal. Esta es la situación que se vive. La última carta de la que yo tengo registro, no sé si hubo más, fue apenas el 26 de junio, no apenas el mes pasado, donde nuevamente piden su intervención, y fue unos días después, fue el 5 de julio, cuando matan a Simón Pedro, ¿no? Que es una de las personas que, pues, que nos han dicho, les pedía que nuevamente hubiera diálogo, que lo pensaran, que trataran de buscar la institucionalidad para tratar de terminar con este acoso que les ha costado, ellos refieren, más de 200 vidas, algunas muertas directamente y otras personas desaparecidas que han tenido en relación. Sin embargo, estos grupos asesinan a Simón y es para ellos como que un decir, vimos que esto no funciona de esta manera, dimos la oportunidad al Estado mexicano para que interviniera, no lo hizo y entonces no nos queda más que intervenir directamente. Y es así que 2 días después del asesinato de Simón Pérez, ellos pues se sienten listos e intentan, ¿no? Intentan sacar y detener a estas personas que ubican perfectamente y que se habían refugiado en la cabecera municipal de Panteló. Fue pues una confrontación armada que tuvieron y que duró más de 30 horas hasta que llegó el ejército mexicano y tuvieron que replegarse. Estas personas a las que acusan pues salieron de la localidad, estas personas a las que vinculan con el crimen organizado salieron de la localidad. Y entonces es muy interesante o muy significativo, fíjense, que aún después de haber decidido emprender la defensa por cuenta propia, la defensa armada, en la reunión del domingo invitan a Tina Bravo, que es la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, Josefina Bravo, y la invitan nuevamente para que los escuche y para que sepan que su lucha, ellos dijeron, no es política, no es contra las instituciones del gobierno, no es contra el Estado mexicano, sino es contra estos grupos de la delincuencia organizada que se han incrustado en las estructuras de gobierno, ¿no? Entonces, muy puntualmente le piden que por favor no desconozcan o se desconozca legalmente al gobierno municipal, porque, repito, ellos señalan que exalcaldes, la alcaldesa y su esposo, que es el alcalde electo, pues están participando en estos actos que que tienen en la comunidad aterrorizada, a todo Panteló y muchas regiones. Después, a ver si comentamos esto. Y entonces le dicen que intervenga, ¿no? Le piden nuevamente que intervenga, y esto yo creo que también es significativo, les repito, porque nuevamente dan a entender que este es un recurso con el que no intentan violar la ley, sino con el que quieren tratar de detener la situación con la que viven, y además siguen insistiendo en que la responsabilidad es del Estado mexicano y es quien debe detener a estos grupos. Y ellos, por lo tanto, o por lo pronto, pues van a hacer lo que puedan para contenerlos, pero están conscientes de que el Estado mexicano tiene una responsabilidad y un poder muy grande con el que puede hacerlo. Ahora, ¿cuál es la situación ahorita en Panteló? Pues la situación, una es de militarización, porque sí hay una gran militarización en la región, pero a pesar de eso no es de tranquilidad, porque estos grupos de la delincuencia han utilizado estrategias de terror, que en este caso han sido las más fuertes, al utilizar bombas de alto poder para amedrentarlos. 2 estallaron en la propia cabecera municipal de Panteló, 2 estallaron en la comunidad de donde es originario Simón Pérez, que es nuevo israelita, y nos decían que localizaron 2 artefactos explosivos más en la localidad San Francisco. Ya notificaron al ejército y esperan que los desactive, que se los lleve, mientras mencionan que ellos con sus recursos, que es echar agua para que no se caliente y no explote, están tratando de contenerlo. Esto les habla del alcance de estos grupos, de la situación de miedo y de terror que ellos viven, de que nuevamente pues están pidiendo que el Estado intervenga de manera directa, pero aquí, y les repito, hay que entender cómo se conforman estos grupos, los valores que tienen, que yo creo que los hace distintos quizá a otros grupos de autodefensas, no sé, la espiritualidad con la que ellos también se conducen, y que ese es
les repito, todo un legado de mucho tiempo, de muchas décadas, y ahora en el momento en el que están y en el momento en el que también están, pues alrededor de 5,000, sí, y me quedo corta, de 5,000 personas desplazadas y desplazadas por el miedo a que encuentren nuevas bombas, desplazada por el miedo a que estos grupos o los integrantes de estos grupos regresen, porque no han sido detenidos, eso también hay que ser muy, muy clara, ¿no? Han hecho detenciones, creo que me parece, de alguien que vinculan con el asesinato de Simón Pérez, es una sola persona, pero no hay más allá, o sea, no hay líderes detenidos, no hay un desarme de estas personas vinculadas a la delincuencia, no hay, pues no se ha citado a declarar o al menos hasta donde sabemos a la actual presidenta, a su esposo presidente electo, a las autoridades, no sé, en fin, hasta el momento no se ve que haya una acción de fondo que permita entender o sentir para la población, sentir allá que ya están más seguros. Y pues ahorita esa es la situación, y también les mencionaba lo de la militarización que se está viviendo en la zona. Hay ya una denuncia de que el destacamento militar que estaba en Majomuz, en donde sí efectivamente la población decide pues en algún momento intentar detener o detener a los elementos de la guardia y decirles que por favor no pasaran ahí, les quita las armas y ahí están, pero bueno, lo que hizo el ejército apenas hace unos días fue amedrentar a la población, detener a algunas personas de ahí de la comunidad y nuevamente pues violentar el tejido social de ahí, de la zona de Majomut, que es una zona pegada a la localidad de Panteló, donde hay un municipio autónomo zapatista, es decir, está el ejército, cumplió quizá una función, pero nuevamente caen prácticas que violentan a la población, que de por sí ya estaba siendo violentada por estos grupos de la delincuencia organizada. Entonces es una situación delicada, es una situación que todavía está en proceso, sigue el miedo, sigue pues sí la presencia del ejército, pero con estas características que les estoy mencionando, y pues también seguramente, o al menos a nivel local aquí en Chiapas, ya empieza como que una campaña de descrédito hacia estos grupos y sus orígenes, ya queriendo vincularlos con políticos locales, en fin, cosas que son muy elementales, muy frívolas, pero se ve que se ve que hay políticos que no quieren pues entender, o quizá que están, qué sé yo, participando, no sé, no quisiera verlo, pero sí hay una insistencia de personas que intentan hablar con periodistas para decirles, oigan, es que hay políticos aquí, oigan, es que los campesinos o los indios, como los indios, o sea, siempre con esa discriminación y sobre todo con esa falta de entendimiento de los procesos sociales que se viven en la zona, en el mejor de los casos, y si no, también con una coparticipación con estos grupos, porque para que existan estos grupos, para que se muevan en la zona, para que hayan mantenido a las autoridades tanto tiempo, quiere decir que también sus relaciones están en un nivel superior, ¿no? Y entonces sí es muy llamativo ver quiénes están tratando de denostarlos y cuáles son sus motivos para hacerlo. Y pues básicamente esta es la situación. Ya, gracias Ángeles Mariscal, directora de Chiapas Paralelo. Ángeles, pues ya casi para los pocos minutos que nos quedan ahorita de esta breve entrevista, Ángeles, uno, ¿cuál es qué dijo Josefina Bravo, esta funcionaria que pues ella ha vivido en Chiapas, varios la conocemos de muchos años atrás? ¿Qué dijo frente cuando le pasan el micrófono, la respuesta, digamos, oficial que da que ella pues colabora directamente con el subsecretario Alejandro Encinas? Y dos, así brevemente, ¿qué es lo que tendría que entender el gobierno y la audiencia de este grupo de autodefensa que no es no es un grupo de autodefensa como en los de Michoacán, la de Hipólito Mora, el doctor Mireles, que su naturaleza y el sentido de profundidad, pues es otro? Ángeles Mariscal, serían esas dos preguntas para cerrar. Sí, bueno, primero la funcionaria del gobierno federal dijo pues que los entendía, que los iba a acompañar en el proceso de auditoría y que su función era establecer un diálogo, ¿no? Una
respuestas que desde mi perspectiva, claro, las consideré evasivas de la problemática de fondo que ahí se estaban planteando, ¿no? Y en ese sentido, pues algunas periodistas nos permitimos, terminando ya la palabra, decirle, quisiéramos preguntarle, y lo hicimos públicamente, qué piensa y qué hace de la situación de fondo, ¿no? Y la situación de fondo es la presencia del crimen organizado, porque no se trata de hacer una auditoría, un ayuntamiento penetrado por el narcotráfico, sino ver qué se hace con estas personas que están cometiendo actos de terrorismo al poner bombas, actos de, pues ya muy, muy, muy graves aquí en la población. Y entonces ella ya tuvo que reconocer que efectivamente Panteló es parte de un corredor penetrado por el crimen organizado, un corredor que pues desafortunadamente se está extendiendo por muchas regiones indígenas, ¿no? Un corredor que ya tiene muchos indicios. Yo espero que esto no lo haya tomado ella por sorpresa, el ver a este grupo de autodefensas, porque cualquiera que sabe lo que se está moviendo en Chiapas sabe que esto iba a pasar y sabe lo que está pasando, ¿no? Y entonces ella dice pues que sí, que reconoce que este es parte de un corredor, pero dice pues hay otras instancias que tendrán que intervenir, y entonces argumenta que la Fiscalía del Estado ya está en las averiguaciones, y pues ahí le cuestionamos que la Fiscalía o funcionarios del gobierno también están siendo señalados, que entonces, ¿qué pueden esperar las comunidades? ¿No? Ella se queda callada, dice que ante eso no tiene respuesta, literal. También le cuestiono esta parte y bueno, ¿qué piensa de las autodefensas? Y bueno, ahí ella señala, y creo que bien, que reconoce que este acto pues es legítimo en el sentido de que es su forma de defenderse, aunque sea esta la vía armada, ¿no? Esto yo creo que también, pues no sé si después le traerá consecuencias, pero es algo, y viene a la segunda pregunta que tú haces, es algo que de alguna manera ya se esperaba, porque las características distintas de la población local que tú mencionas es que tienen una cohesión social y un sentido de comunidad muy fuerte. Estas personas toman sus decisiones, a veces polémicas, hay que reconocerlo también, pero de manera colectiva. O sea, nada deciden de manera individual, nada deciden de un momento para otro, y tampoco nada deciden desde una perspectiva emocional. Les repito, tienen toda una experiencia de análisis de la realidad y de toma de decisiones, ¿no? Y también, les repito, tienen una serie de valores que les hacen sí tener posiciones quizá religiosas, de diferentes credos, pero una característica es esta de buscar lo que en algún momento esta parte de la teología de la liberación llama del reino de Dios en la tierra, es decir, trata de solucionar con tus recursos el salir de la situación de crisis en las que estás, el abuso, la explotación que siempre han sufrido. Y entonces es cuando se entiende perfectamente que ellos hayan decidido armarse, que hayan decidido entrenarse, porque se nota un entrenamiento, se nota un diseño, se nota una estrategia de quienes están ahí. Y entonces esta parte yo creo muy sobresaliente de cómo analizan o los métodos que utilizan para el análisis de su realidad y la toma de decisiones colectivas. Y esta parte es algo que marca la diferencia, que les hace enfrentar de esta manera el acoso y la omisión del Estado, ¿no? Y muy seguramente eso también es algo que les protege porque pues hace que no fácilmente pues vengan otros grupos, organizaciones, incluso políticos y quieran manipularlos. Esto yo lo veo poco posible, poco probable, ¿no? De hecho, no lo creo que pueda pasar, porque en este caso, pues se unieron gentes de diferentes posturas y posiciones y filiaciones para tomar esta decisión. Y seguramente en otras regiones de Chiapas también están pensando que quizá esta puede ser la vía, porque repito, hay muchas denuncias, como en el caso de Aldama, donde años y por años, un día sí y otro también, sufren el acoso de grupos que les disparan con armas de alto poder, aparentemente por unas hectáreas de tierra, pero pues no corresponde lo que piden, que son unas hectáreas de tierra, con el poderío que tienen y con la forma en que intentan apropiarse. Entonces, pues esta es un poco la situación que hay que atender, hay que leer un poquito más la situación y la historia de Chiapas, de particularmente esta región indígena, para saber lo que se está gestando acá, ¿no?
y lo que puede pasar si el Estado mexicano no interviene de una forma con conocimiento de lo que está ahí, de quiénes son los actores y actúa de una manera pues profunda, ¿no? Entonces es una situación sí compleja, pero que se tome un poco de tiempo para entender el contexto, vas a ver que incluso puede tener ahí una oportunidad para que el Estado actúe de una manera correcta y aún a tiempo. Sobre todo a tiempo, porque ya son varios los momentos en los cuales se ha planteado, Ángeles, que esto que vemos ahora mismo sí tiene un origen no de ahora, no de hace 15 días, no de hace un mes, tiene muchísimo tiempo atrás y muchísima ausencia del Estado mexicano, inseguridad y muchísimos otros temas que has planteado tú también aquí y que bueno, que de una u otra forma pues está presente y eventualmente la posibilidad de que si no es atendido de forma correcta y a tiempo, este problema puede derivar en algo muy, muy complicado todavía más. Pues Ángeles Mariscal, directora de Chiapas Paralelo, muchas gracias por aceptar la entrevista y esto que nos comentas, que nos ayuda a entender un poquito más lo que sucede en Chiapas, Ángeles. Pues gracias por la invitación y por acá estamos. Un abrazo, Ángeles, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.